Jueves 7 de febrero del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación. La objeción parcial del presidente al proyecto de reformas a la ley de comunicación que origina apoyos y disensos. Se insiste, por ejemplo, en la protección que da el proyecto vetado a la producción nacional de publicidad, dejando sin espacio a la producción extranjera. Lo vamos a conversar y sobre esto también estará Mariana Andrade, la directora de la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador, COPAE. Los argumentos de la naciente industria nacional a favor del talento nacional en la producción de publicidad que difunden los medios de comunicación, ratificación de la Asamblea o veto presidencial. Y también hoy nos acompañará Victoria de Sintonio, candidata a consejera de Participación Ciudadana y Control Social. Su plan de trabajo en el Consejo de Participación, la propuesta de revocatoria del mandato para las designaciones hechas por el Consejo Transitorio en el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional. Mediante un boletín, la Secretaría Nacional de Comunicación informó que queda sin efecto la resolución 471 sobre el cálculo de intereses durante el periodo de gracia para los pagos con tarjetas de crédito. Así, el cálculo se realizará en los mismos términos que se efectuaba antes de la resolución. Esta decisión se tomó ayer por la noche luego de una reunión de las autoridades competentes. Y en otro tema, el presidente Lenín Moreno creó la Secretaría Anticorrupción adscrita a la Presidencia de la República. Esta dependencia de Carondelet se encargará de coordinar las acciones que emprenda el Ejecutivo en esta área. Este tipo de comisiones han existido ya desde hace muchos años en gobiernos anteriores. En el de Rafael Correa se llamó Secretaría de Transparencia. 665, el presidente Lenín Moreno creó la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia. El organismo estará encabezado por Iván Granda, quien hasta hoy se desempeñó como subsecretario de Acción Política del gobierno. En el decreto, el presidente Moreno establece que la nueva instancia se encargará de proponer directrices para la generación de políticas y acciones que faciliten la denuncia de actos de corrupción en la administración pública. También de realizar el seguimiento de las acciones en contra de los actos de corrupción cometidos en la administración pública y coordinar las acciones entre el Ejecutivo y todas las entidades y personas que participen en la investigación, juzgamiento y sanción de actos de corrupción. Según el decreto presidencial, la nueva institución deberá estar funcionando en los próximos 30 días. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, Estefi. Buenos días a todos. Este paso dado por el presidente Lenín Moreno claramente se puede presentar con dos propósitos contrapuestos: avanzar en la cirugía mayor contra la corrupción para crear una comisión internacional contra la impunidad, o dar largas al exhorto de la Asamblea Nacional y al clamor ciudadano en ese sentido. Los hechos serán los que hablen. Por lo pronto recordamos que esta Secretaría adjunta a la Presidencia tuvo ya un nefasto precedente en la presidencia de Rafael Correa, pues no solo que no sirvió nunca para luchar contra la corrupción, porque el Ejecutivo no se puede investigar a sí mismo, sino que se utilizó para desviar la atención ciudadana en esa lucha como tapón adjunto de la metida de mano que inmunizó a la función ejecutiva. Además, usurpa funciones que no son del Ejecutivo porque la Constitución las atribuye al Consejo de Participación Ciudadana, a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Corte Nacional, a la Superintendencia de Bancos, al Consejo de la Judicatura y a la Corte Constitucional. Para ser positivos en la comprensión de esta decisión presidencial, deberíamos entender que este ente se crea con el propósito de erigir la Comisión Internacional contra la Impunidad con expertos de Naciones Unidas y no con el fin de evitar su creación. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley que reforma la ley de comunicación
ha generado acuerdos y desacuerdos. Acuerdos sobre el veto a la renovación automática de frecuencias de radio y televisión y el apoyo a la aplicación de las recomendaciones de Contraloría, así como un desacuerdo relacionado con la producción nacional de publicidad. Andrés Michelena, secretario nacional de Comunicación. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. El artículo 98 del proyecto de ley vetado por el presidente dispone que la publicidad que se difunde en territorio ecuatoriano deberá ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas o extranjeras residentes en el Ecuador, o producida en el exterior por personas ecuatorianas residentes en el extranjero o personas naturales extranjeras cuyo accionariado sea mayoritariamente ecuatoriano, o que su nómina de personal sea en un 80% ecuatoriano. ¿Cuál es el fundamento socioeconómico de la objeción presidencial? Bueno, Alfredo, desde un inicio, y perdón que me tome 2 minutos, creo que es incomparable el gobierno del presidente Correa con lo que está haciendo hoy día el presidente Lenín Moreno. Hay 2 puntos claves, más allá de los acuerdos que pueden haber en ciertas normativas, en ciertos artículos de la reforma a la ley de comunicación, hay que tomar en cuenta el hecho histórico de lo que significa devolver la libertad al país, Alfredo. Yo creo que como ecuatorianos debemos tomar conciencia. Devolver la libertad al país a través de la reforma a la ley de comunicación es el principal esencia del alma de la democracia. Caso contrario, hoy Ecuador estaría en las condiciones en que está Venezuela. Yo creo que como ecuatorianos todavía no hemos entrado en conciencia el hecho histórico de haber tenido un presidente que en 1 año y medio, ya para cumplir 2 años, ha logrado al Ecuador devolverle la democracia, devolverle la libertad. Y esta reforma a la ley de comunicación, Alfredo, hay que entenderla bajo ese espíritu. La libertad es un principio básico de la democracia. Y uno de los compromisos del presidente Moreno ha sido justamente esa, que usted pueda tener libertad para expresarse, que yo tenga libertad para expresarme, que el ciudadano ecuatoriano tenga libertad para expresarse. Hay procesos, y hay que entenderlos, Alfredo, que tienen que todavía corregirse. No hay que olvidar que han sido 10 años donde se prohibieron muchas cosas y donde el presidente en tan solo 1 año y medio de gestión le ha devuelto ese espíritu al Ecuador. Caso contrario, y creo que sí debemos de entrar en conciencia, Ecuador estaría en camino de lo que fue y es Venezuela. Eso es evidente y realmente creo que la ciudadanía y el país lo reconoce. Es un paso trascendental e histórico porque tal como estaba el Ecuador iba camino a lo que es hoy Venezuela. Pero volviendo a la norma del artículo 98, ¿ha estado en vigencia cuánto tiempo? ¿Qué porcentaje de la publicidad que se exhibe es producida en el Ecuador? ¿Y qué se propone como alternativa? Bueno, yo me he reunido en poco tiempo varias veces con los productores audiovisuales y hay 2 propuestas. Uno, que hay que tomar como objetivo que esta ley busca una meta, que sea la ley de la libertad de expresión. Y todo lo demás correspondientes. Nosotros hablamos de que debe existir una ley de publicidad, que debe existir una ley de medios públicos, que la ley de fomento cultural, la ley orgánica cultural o su fomento a la cultura sea real y sea eficiente para todo este sector. Nosotros vamos a cuidar y nuestra meta es cuidar de todos los ecuatorianos. Ese es nuestro objetivo básico. En este marco, nosotros hemos propuesto no solo creemos que es una herramienta básica proteger a un sector, sino fomentar. El principio de este gobierno es fomentar y apoyar el desarrollo de las empresas, no solo cuidar y proteger. En ese marco nosotros hemos propuesto y hablado con el presidente de la República. Porque es verdad lo que usted dice, de que de acuerdo a la práctica correísta de legislar, se continuó con las leyes ómnibus, las leyes, digamos, de que metían todo en un mismo proyecto, aunque la Constitución del 2008 lo prohibió. Y por eso en esta ley de comunicación hay cosas que no deben estar en la ley. Y entre esas, por ejemplo, materias tenemos la publicidad, tenemos las cuestiones de las prácticas monopólicas y una serie de cosas que en realidad impiden en algún momento ver cuál es el bien inapreciable que se logra con estas reformas a la ley de comunicación en el sentido de devolver al país
la libertad de expresión. Pero se fomenta, digo yo, la publicidad ecuatoriana con esta obsesión. ¿Cómo sería ese fomento? A ver, ¿cuál sería el objetivo? Es, si nosotros tenemos la ley de medios públicos y vamos a crear unos medios públicos que financieramente e editorialmente sean independientes del gobierno como deben ser, nosotros tenemos una parrilla de televisión que debe ser llenada por toda la producción audiovisual de primera calidad que exista o deba existir en el país. Y eso es un rubro importante. Como usted conoce, el tema de televisión tiene rubros que son costosos. Hay un presupuesto de cerca de 70 millones de dólares para lo que es producción audiovisual ecuatoriana. Esa parrilla debe ser llenada por los mejores productores que tiene el país, no por el canal. Y eso es parte de desarrollar el fomento al desarrollo productivo. Tenemos un instituto de fomento cultural que tiene apenas, si no me equivoco, 1.700.000 dólares para el fomento. Eso no ha permitido fomentar, desarrollar e innovar al sector de producción audiovisual. La propuesta que hemos conversado con el presidente de la República es que trabajemos en reformas, que ese fondo sea participativo, donde esté el sector privado, el sector público y el sector social. O sea que Con en eso algún podemos sentido lograr esa tener disposición incentivos importantes que estuvo en vigencia en el gobierno anterior sirvió para que algún grupo económico o de amigos del presidente se beneficie de esa exclusividad en la publicidad nacional. Bueno, lastimosamente ese ha sido el sentir del gobierno anterior. El sentir del gobierno del presidente Moreno es gobernar para todos. Y es lo que usted citó recientemente en la Junta de la Junta Bancaria, que obviamente resolvió cuidar el bolsillo de los ecuatorianos. Nosotros trabajamos para todos, sector privado, sector medios de comunicación y obviamente la ciudadanía, Alfredo. Todas las decisiones que se tomen en torno es para el bienestar común, no para un grupo, no para un sector, peor para beneficio del gobierno y peor para un partido. En Estados Unidos, pasando a otro tema, en Estados Unidos, que territorialmente es igual a un continente, hay 4 cadenas nacionales de televisión. En el Ecuador hay 7 cadenas nacionales, más que en Brasil, México, Argentina, Chile o Colombia. Y cuando había 6, hace pocos años, el gobierno de Correa inventó la 7ª para inconstitucionalmente adjudicarla a una cadena ya existente, prohibida de tener otra cadena cercana a él, por supuesto. ¿Cuándo el gobierno va a suprimir esa inconstitucionalidad? Bueno, yo me he reunido con el ministro de Telecomunicaciones, con el nuevo director de Arcotel, y el objetivo número 1 es cumplir todas las disposiciones emanadas por la Contraloría General del Estado. Y hay una que hay que cumplirla a rajatabla. No vamos a tolerar la concentración de frecuencias, bajo ningún concepto. Existen cerca de 22 frecuencias que tienen temporalidad. Esto no debe estar en el marco de la ley. La temporalidad que se deba dar a cierta frecuencia debe tener un solo propósito, que tenga sentido de funcionamiento, pero en corto plazo. Todas las frecuencias que hayan sido emitidas de forma temporal y que no cumplan con el objetivo de prueba de seña, obviamente tendrán que ser revertidas y puestas a concurso en el caso de que haya interesados de participar en esta propuesta. Nosotros también en el marco de la reforma a la ley, Alfredo, hemos sido muy claros. Todo lo que es telecomunicaciones tiene que ir a la ley de telecomunicaciones. Y en el caso de frecuencias, el presidente ha sido tajante. Hay un plazo de 90 días para resolver este conflicto que por más de 5 años el gobierno anterior no lo resolvió. Ahora, pasando a otro tema de nuevo, ya aprovechamos su presencia aquí. Hay un clamor, Alfredo, de varios sectores ciudadanos por la tardanza de la justicia en sancionar a los corruptos y recuperar lo robado, como ordenó la consulta popular. La Asamblea Nacional resolvió exhortar al presidente a constituir una comisión internacional contra la impunidad con Naciones Unidas. Y al respecto, Fernando Villavicencio, periodista de investigación, que ha denunciado documentadamente algunos casos de corrupción aún impunes, señaló ayer aquí lo siguiente. El señor Alexis Mera
que está campante por ahí, es abogado de Rafael Correa, tiene piezas claves en el sector público, principalmente en las áreas básicas. ¿Quién es el asesor de la doctora Joana Pesantes? Diego Guarderas, asesor de Alexis Mera. ¿Quiénes están controlando Petroecuador? Los hermanos Racines. Diego Racines, jefe penal de Petroecuador, es el ex abogado de Alex Bravo, asesor de Alexis Mera, y el otro hermano, Andrés Racines, trabaja en comercio internacional, pasando la información a Nielsen Arias y a Jorge Glass. Es decir, Alfredo, la justicia está tomada por los correístas, el ejecutivo está tomado por los correístas. No es posible así cambiar este país. Solo una comisión internacional, solo con la presencia de Naciones Unidas, reeditando el caso de Guatemala, podemos acabar con la corrupción y la impunidad. Los que no quieren esta comisión, incluso hay gente de la propia Comisión Anticorrupción que no quiere, son aquellos que tienen rabo de paja. El gobierno honrará su promesa de constituir una comisión internacional contra la impunidad con expertos de Naciones Unidas que refuercen a la Fiscalía y a la Policía. Alfredo, yo vuelvo a insistir y recordar, el presidente Moreno ha tenido una gestión histórica. En casi 1 año y medio ha combatido la corrupción y ha combatido un régimen que ha violado varios procesos, que ha violado derechos humanos. Y la única persona que ha logrado hacer ese cambio es el presidente Moreno. Tenemos que tener conciencia de eso. Lastimosamente, el tema de corrupción inundó absolutamente todas las instancias del Estado. No es imposible, pero esto es un compromiso de todos. Por eso se pide reforzar a esas instancias. Tiene, por supuesto, toda la información, tiene que entregarla, tiene que denunciar. Y el presidente ha dicho y ha sido muy claro, la corrupción, venga de donde venga, tendrá que ser castigada. Del gobierno anterior, de este gobierno si le existiera y del gobierno que venga. Nosotros no tendremos mano débil para combatir la corrupción. Claro, pero el presidente no dicta sentencias y no tiene por qué hacerlo porque no es su función. Exacto, Alfredo. Pero la función judicial no ha dictado ni una sola sentencia contra la corrupción. Es increíble. La Fiscalía no acusa. Las denuncias de Villavicencio son de años, 6 años. El presidente ha hecho un llamado al sistema judicial, ha puesto a disposición todos los recursos y todas las necesidades que requieran para combatir la corrupción, están a bienestar de ellos. Y yo creo que eso es importante que se tome en conciencia. Como usted lo dice, Alfredo, el presidente es muy respetuoso de los procesos que tiene el Estado. Y el sistema judicial es parte del Estado, pero tiene una independencia y autonomía. Si es necesario reforzar, como lo ha dicho el presidente, a través de apoyo de Naciones Unidas, a través de apoyo de la Transparencia Internacional y de cualquier organismo que permita fortalecer al sistema judicial, siempre será bienvenido, siempre y cuando obviamente se respete la soberanía del Ecuador. Nosotros tenemos la capacidad de combatir la corrupción, tenemos la obligación. Y esto es un compromiso de todos los ecuatorianos, Alfredo, y el señor Villavicencio, como usted y todos los medios de comunicación, hoy tienen, y vuelvo a recalcar, esa libertad porque hemos logrado un hecho histórico que lo hizo el presidente, devolverle la libertad al país. Y eso es un gran paso para combatir la corrupción. Andrés Michelena, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muy amable, gracias, Alfredo. Estefi. Cuando regresemos estará Mariana Andrade, la directora de la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador, COPAE, y el pedido de ratificación en la Asamblea del artículo vetado en las reformas a la Ley de Comunicación que protege la producción nacional de toda publicidad que se transmita en el país. Lo analizamos al volver. Manténgase en nuestra sintonía. Mariana Andrade, directora de la Corporación de Productores Audiovisuales. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias, Estefi. Buenos días. En las reformas a la Ley de Comunicación, el veto del presidente deroga el artículo 98, este artículo que ordenaba que la publicidad que se difunde en el país sea producida en Ecuador por ecuatorianos, un 80% de la nómina por ecuatorianos, y prohibir la importación de publicidad producida por empresas extranjeras. ¿Cuál fue el impacto de esta medida?
Bueno, primero hay que entender un poco de qué estamos hablando. Hablamos de industrias culturales y yo he traído aquí una muestra de lo que es la industria cultural en el país. Tenemos obviamente películas, tenemos libros, tenemos arte y el artículo 98 no es producto de la ley de comunicación. Nosotros venimos como sector del cine y el audiovisual peleando sobre esto desde hace muchos años. Logramos la ley de cine en el 2006 y luego estamos también comprometidos en lo que ha sido la elaboración de la ley orgánica de cultura. Entonces hay que entender qué es esto del sector audiovisual ecuatoriano. Nosotros hemos producido, por datos del Banco Central, el SRI y el INAC, en todo lo que son las industrias culturales de un país, hemos producido cerca del 40% de lo que es todo lo que produce la industria cultural en el país. Entonces estamos hablando, y es muy importante esto, por favor, es que el sector audiovisual en el 2007 al 2014 produce aproximadamente 632.8 millones de dólares. Es muy importante que se entienda esto, porque de esta manera podemos saber qué es lo que está afectándose. El sector audiovisual... Le iba a preguntar por eso cuál sería el impacto de derogarlo para productores audiovisuales, directores, actores, artistas, camarógrafos, porque hubo inversiones también conociendo estas disposiciones que ahora se verían afectadas, pero por otro lado, si la industria se desarrolló, podría seguir teniendo esas mismas oportunidades laborales. Bueno, esto es lo que se va a afectar, Estefanía. Nosotros hemos producido en el sector audiovisual cerca de 9.400 puestos de trabajo. Esto es lo que está en riesgo. O sea, el gobierno tiene que ser consciente de que nosotros, los trabajadores audiovisuales, está afectando una fuente de trabajo que produjo la publicidad al sector audiovisual. La publicidad es parte de la industria audiovisual. Entonces hay que entender este concepto para saber que esto es lo que está en riesgo. O sea, está en riesgo lo que decimos, producir 632 millones para el sector audiovisual, 9.400 puestos de trabajo que estarían en riesgo. El gobierno dice que el veto del presidente responde a un análisis de acuerdos comerciales desde la CAN, la Unión Europea, o conversaciones con la Alianza del Pacífico para que no exista este tipo de limitaciones de servicios publicitarios, que no hay que prohibir sino, decía Andrés Michelena hace pocos minutos, no prohibir sino la libertad para fomentar. ¿Cómo se debería fomentar entonces? A ver, primero, las industrias culturales es una industria sensible y es una industria que está en una etapa inicial que requiere fomento. Nosotros no estamos pidiendo, como se dice, una protección indefinida. Estamos pidiendo exactamente que esta industria inicial tenga más años de protección para que pueda, que el libre mercado no la mate. Al entrar ahorita en este momento en la Alianza del Pacífico, en cualquier tratado internacional, una industria débil, evidentemente se va a afectar. Todo lo que hemos hecho se puede ver afectado y se puede, como decimos, afectar el proceso productivo. O sea, lo que piden es unos años más que permite el desarrollo, pero hace poco el secretario de Comunicación decía que una de las propuestas es que si va a haber una nueva ley de medios públicos y si se van a crear entonces medios públicos que en teoría deberían ser independientes, van a necesitar una parrilla que debe ser llenada por producción nacional que haya en el país y que, decía él, que hay un presupuesto de 70 millones de dólares en rubro para la producción nacional. ¿Qué pasa ahí? Bueno, primero quisiera decirle que nos diga dónde están estos 70 millones. Ahorita lo que tiene el Instituto de Cine y Creación Audiovisual es diferente a lo que él dijo, el Instituto de Fomento Cultural, que ese no existe. El Instituto de Fomento y Artes y Creatividad es uno, y el Instituto de Cine y el Audiovisual es otro, que tiene al momento 1.800.000 de un fondo de fomento de producción. Yo quisiera que me diga dónde están los 70 millones ahora, que deberíamos tener nosotros a nuestro favor como sector audiovisual. ¿Dónde están y dónde han estado? Porque si se están manejando esos presupuestos para producción nacional, también es bueno preguntarse
¿quiénes se han beneficiado de estas disposiciones? Sí, fue a favor de la industria audiovisual, como usted bien lo hace conocer, pero pregunto, ¿también fueron los amigos del poder que crearon su industria publicitaria valiéndose de estas prohibiciones y entonces sus agencias para ganar los contratos de la publicidad del Estado y quizás fueron los mayores beneficiados? A ver, nosotros estamos hablando de esto, de los 9.400 puestos de trabajo que son los trabajadores audiovisuales. Esto, cuando usted ve una película y ve todos los créditos hasta el final, esos somos los que hemos hecho la industria audiovisual. Si es que hubieron temas como lo que usted me dice, Stephanie, pues que respondan ante la justicia. ¿Por qué razón tenemos nosotros la base de nuestra industria ser los afectados de esto? Es probable que haya pasado eso, más bien dicho, pasó. Hay empresas que fracasaron, hay empresas que se enriquecieron, pero nosotros estamos hablando de esto. Hablamos nuevamente de los 9.400 puestos de trabajo que se verían afectados a nuestro sector y que sería finalmente, como decimos, una industria naciente que queda desprotegida. Y por eso yo solamente quiero decir una cosa adicional, Estefanía. Por favor. Todos estos libros, todas estas películas, es parte de las industrias culturales que nosotros somos parte. Nosotros no nos han comparado con los taxistas. Deciden que estamos pidiendo subsidios. Nosotros no estamos pidiendo subsidios. Nos están diciendo que somos igual que porque los productores de papa están pidiendo también una protección. Nosotros estamos pidiendo que nuestra industria audiovisual, como esta, por ejemplo, que significa memoria, que crea identidad, que crea exactamente un país que tiene en estas películas, en nuestras imágenes, en nuestros libros, en nuestra literatura, tiene finalmente no solamente la circulación de productos culturales, sino que también tiene y genera réditos económicos para el país. Esto que decimos no es en vano. Nosotros hemos producido, somos parte de las industrias culturales. Por favor, señor presidente, por favor, Asamblea Nacional, escuchen a nuestro sector. Resuelvan los problemas de los prófugos de la justicia por su cuenta. Nosotros somos parte de una industria que aporta valores, identidad y también genera recursos. No lo detengan, por favor, y sean conscientes con lo que están haciendo. Las razones de Mariana Andrade, la directora de la Corporación de Productores Audiovisuales, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7:31. Vamos a una pausa y al regresar estará Victoria de Sintonio, candidata a consejera de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a revisar su plan de trabajo para el consejo que elegirá el pueblo, revisar todas las designaciones del consejo transitorio. En pocos minutos estamos de vuelta, no se vayan. Victoria Tatiana de Sintonio Malabé, guayaquileña de 31 años, abogada por la Universidad de Guayaquil, defensora de derechos humanos de mujeres y jóvenes desde los 17 años, simpatizante y desde 2011 integrante de Jubileo 2000. Participó en la creación del mandato juvenil constituyente dentro del proceso constituyente de 2008. En su trayectoria laboral ha pasado por la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Economía Popular y Solidaria y el Consejo de la Judicatura. Victoria de Sintonio, candidata a consejera nacional de Participación Ciudadana. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días, ciudadanos y ciudadanas. Quiero aprovechar este momento para indicar que este 24 de marzo tenemos la oportunidad de decidir el futuro del país, transformar en un Ecuador justo, solidario, equitativo, un Ecuador transparente. Dentro de su plan de trabajo, destaca impulsar un observatorio a la ley de violencia de género. Este observatorio, ¿qué competencias tendrá? ¿Solo observar e informar? No,
El Consejo de Participación Ciudadana debe entenderse como una herramienta fundamental que tenemos los ciudadanos y ciudadanas para poder ejercer nuestra voz. Este observatorio es creado a partir de propuestas con organizaciones sociales y tiene 4 grandes metas. Por ejemplo, estamos planteando que este observatorio vigile una ley que tiene casi un año de haber sido aprobada y sin embargo no se está ejecutando. Por ejemplo, cuando hablamos de educación, ¿cómo en las mallas curriculares podemos incorporar para que esa estructura de violencia se rompa? Pero además, una de las cosas básicas o un ejemplo puntual que tiene la ley es que el Ministerio de Salud como ente rector tiene que tener salas de acogida para el tema de violencia. ¿Qué está pasando? Tenemos 15 salas a nivel nacional contra 2.500 aproximadamente centros de salud. Cuando la ministra nos dice que va a equiparar esta cifra, pero adicionalmente a eso, la Administración de Justicia. Nosotros estamos pensando que el observatorio tiene que vigilar de forma continua y permanente qué pasa con el tema de las sentencias. Tenemos que tener cero impunidad. No podemos permitir que las mujeres sigan muriendo en manos de las personas que crean, que necesitan quererlas. No podemos tampoco permitir esto en un medio de comunicación que se intente romantizar el tema de violencia. Una portada, 20 puñaladas de amor, eso no podemos volver a permitirlo y el observatorio tiene esta capacidad de entender que la ciudadanía puede hacer esto, puede observar, puede reclamar, pero adicionalmente a eso, Alfredo, una de las cosas importantes que debemos saber los ciudadanos es que tenemos este problema de violencia en este momento, pero el año pasado, en este diciembre pasado, se nos reduce el 90% del presupuesto para la efectivización de esta ley. Entonces, eso es una cosa preocupante y los ciudadanos tenemos que vigilarlo. Ahora, también destaca en el plan de trabajo el control social contra las privatizaciones de la Corporación Telefónica Nacional, de las empresas eléctricas y del IES. ¿En qué consistirá este control social? Es importante que nosotros como ciudadanos y ciudadanos, aquel ciudadano de a pie, aquella ciudadana de a pie que está de este otro lado de la televisión en este momento, entienda que ese proceso de privatización a lo público, un patrimonio público, porque es nuestro, este proceso de privatización tiene que ser un proceso transparente. ¿Acaso el Estado nos está diciendo, la Constitución nos plantea que se puede hacer en casos excepcionales? Se lo puede dar a la empresa privada, pero también se lo puede dar el espacio de economía popular y solidaria. Pero ¿acaso el Estado nos ha transparentado cuál es este caso de excepcionalidad? ¿Cuál es el criterio que tienen para intentar privatizar por ejemplo, CNT, una empresa pública que se nos ha entregado 230 millones de utilidades? ¿Por qué específicamente esta empresa? ¿Por qué quizás no otras empresas que no tengan la misma cantidad de utilidades? Eso es preocupante y los ciudadanos tenemos que vigilarlo, porque el patrimonio del Estado es nuestro, no depende de un régimen, depende de los ciudadanos, es nuestro, es una empresa pública. Según su plan de trabajo, respaldará la revocatoria de mandato y revisará las designaciones del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Eventualmente esta revisión determinaría que se declaren cesantes, por ejemplo, al Consejo Nacional Electoral, a la Corte Constitucional y al Consejo de la Judicatura recientemente designados, si así lo determina la revisión. Cuando hablamos de las revocatorias de mandato específicamente como primer punto, hablamos de que nuestro voto vale, que el ciudadano vota y le apuesta a una propuesta política, a un plan de trabajo. Si estos planes de trabajo nuestras autoridades no las cumplen, nosotros tenemos el derecho de pedir una revocatoria de mandato y esta consejera lo va a hacer. Soy una consejera de a pie que va a respaldar cada iniciativa ciudadana con el tema de la revocatoria de mandato. Hablando de lo que me planteabas en el tema del Consejo Transitorio. Del Consejo Transitorio, perdón. En este tema, básicamente, nosotros hemos determinado que no hay una transparencia para las designaciones de las autoridades. En este sentido, se revisará de forma bastante transparente con la ciudadanía qué ha pasado con estas designaciones. No podemos permitir que estas cosas estén pasando. En este sentido, también estamos planteando
Cuando me hablabas de CNE, se me venía a la mente en este momento una cosa bastante importante, que es: a cada candidato no se le ha entregado una forma de poder promocionarse. ¿Y qué pasa con esto? Quizás el CNE está buscando una forma de unidad de estas elecciones. No se nos está diciendo a la ciudadanía que este 24 de marzo tenemos que votar por Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a tener 3 papeletas adicionales. Vamos a tener una papeleta de pueblos y nacionalidades donde tenemos que elegir a un candidato. Vamos a tener 2 papeletas más de hombres y mujeres donde tenemos que elegir a 3 candidatos en cada papeleta. Estas cosas no se están diciendo. El CNE tampoco ha invitado a la organización, a la OEA. No nos están garantizando una veeduría. Nosotros como ciudadanos, candidatos a este Consejo de Participación Ciudadana, no tenemos la garantía y tampoco tenemos una estructura política para hacer control electoral. Y esto hay que denunciarlo, Alfredo, porque el CNE no está permitiendo que los candidatos podamos expresar nuestras propuestas y nuestra trayectoria. Ahora, ¿cómo evitar en el Consejo Definitivo las designaciones a dedo en la cúpula de las funciones electoral, de justicia y de control, para que no cumplan un papel como el que cumplieron en la época de Correa, de servir a un determinado proyecto político? Es importante que los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo puedan trabajar eso dentro de los votos que van a tener. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una consulta que fue bastante criticada por la OEA en un informe de 80 páginas donde se indica que esta consulta no ha sido un tema constitucional. En esta consulta se designa a dedo por el gobierno actual a un consejo transitorio que responde a los intereses de un gobierno. En este momento tenemos la oportunidad, ciudadanos y ciudadanas, de elegir a nuestra voz, porque yo no voy a ser una representante del ciudadano, porque esta no es una democracia representativa, esto tiene que ser una democracia real, una democracia participativa, donde el ciudadano y ciudadana de a pie puede decidir qué es lo que necesita para su comunidad, para su barrio. Yo me comprometo a ser una consejera de a pie, no una consejera que esté detrás de un escritorio pensando en qué le va a proponer a la ciudadanía, sino una consejera que baje el territorio y que la ciudadanía le diga: esto se necesita, en este momento necesitamos una veeduría para el agua potable, en este momento necesitamos un observatorio para revisar el tema de violencia de género. No vamos a permitir... Ahora, respecto a la corrupción rampante y hasta ahora impune, 10 años de correísmo, ¿qué hará en el Consejo de Participación? Todos los servidores y servidoras públicas tenemos la obligación de transparentar nuestro trabajo. Todos los servidores y servidoras públicas tenemos la obligación de decirle al pueblo ecuatoriano qué estamos haciendo con sus recursos. No se va solo a revisar el tema de corrupción en un gobierno actual, se va a revisar de cada servidor y servidora que el pueblo así lo decida, porque el Consejo de Participación Ciudadana tiene la obligación de crear este mecanismo. Aquí se hablaba, en algunos momentos se ha hablado en los medios de comunicación de un quinto poder. No, existe un solo poder en este país. La Constitución lo establece y el poder está en el pueblo. Son aquellos ciudadanos y ciudadanas que nos están mirando en este momento que tienen el poder. Por eso, insisto, nosotros estamos pensando en crear un observatorio de violencia, no a las privatizaciones, respaldar cada revocatoria que sea de iniciativa ciudadana y no permitir que sigan designando a dedo a nuestras autoridades. Victoria de Sintonio, candidata a consejera de Participación Ciudadana, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias por la invitación y este 24 de marzo tenemos una victoria de la patria. Estefi. Así concluimos Contacto Directo. Ya vienen los candidatos a alcaldes en Televistazo a la Comunidad y nosotros nos vemos, Alfredo, el lunes. Nos vemos el próximo lunes.